El antiguo Oriente Medio y Mesopotamia conforman una vasta región y una de las cunas de la civilización. La aparición de la agricultura supuso grandes cambios. A partir del 8500 a.C., la sedentarización se extiende por el Próximo Oriente. Lugares como Jericó, Sanidar, Karim Sefir, Jarmo y otros presentan grandes avances en la agricultura y las técnicas materiales. En la meseta de Anatolia, Hazilar, Suberde y Khan Hassan muestran un alto grado de civilización, pero el asentamiento más grande y mejor conservado es Shatal Huyuk. Con una superficie de 12 hectáreas, en todo el asentamiento pudo haber unas 1000 viviendas en las que debió vivir una población de más de 5000 personas. Hechas de muros de adobe y prácticamente pegadas unas a otras, la entrada a las casas se hacía desde el tejado. Al mismo tiempo que surgen estos avances, la sociedad se va haciendo cada vez más urbana. Ciudades-estado como Lagash, Ur, Kish o Tutub, entre otras muchas, pueblan el paisaje de la Mesopotamia meridional, ahora dividida, estamos en el tercer milenio, en dos grandes regiones, Sumer y Akkad. Las ciudades sumerias como Cafadie están dominadas por un gran templo y aparecen rodeadas de murallas, pues son frecuentes las disputas. Algunas incluso llegan a los 24.000 habitantes y cuentan con un gran mercado. Hacia el 2000 a.C., desaparecida ya la supremacía acadia por presiones externas, Oriente Próximo es una tierra de ciudades-estado en guerra, donde cada una aspira a lograr la supremacía militar y política. Babilonia, cuyo nombre significa la puerta de los dioses, vive ahora en todo su esplendor gracias a ser el centro del culto al dios Marduk. Con su gran zigurat, sus murallas, su puerta de Istar, sus maravillosos jardines y sus relieves vidriatos, Babilonia se convertirá en una ciudad mítica. A partir del 1500 a.C., la región vivirá tiempos convulsos. Mientras en Egipto se consolida el Imperio Nuevo, el Imperio Hitita domina Anatolia y el reino Mitanni controla la cuenca alta del Éufrates. Las relaciones son tensas, se sitian las ciudades y se libran batallas en campo abierto. Durante este periodo, hasta el año 1155 a.C., las ciudades del sur de Mesopotamia están dominadas por la dinastía casita, quienes tenían su capital en Babilonia. Hacia el año 1000 a.C. comienza una época dominada por la construcción de grandes imperios. El primero es el asirio, que hacia el 700 se extenderá desde el Mediterráneo oriental hasta la llanura iraní. Los gobernantes asirios adornaban sus ciudades más importantes con templos y palacios como los de Dur-Sarruquín, ahora Jorsabad, ciudad levantada por Sargón II. El muro tenía 6,5 metros de altura y 3 metros de ancho. Existía una zanja en el lado norte para repeler a los enemigos. Habían puntos de control cada 1,5 kilómetros a lo largo de la muralla. Cerca de 10.000 soldados estaban apostados aquí, en lo que constituía la parte más al norte del Imperio Romano. Cuando se desplazaban, estaban lejos de sus seres queridos. Escapar del ejército era la única opción si querían ver a sus familias. Un cambio gradual en la vida de los soldados romanos comenzó a notarse en la frontera norte. Este fue un temprano signo del comienzo de la decadencia del Imperio Romano cuando se encontraba en el apogeo de su prosperidad. Estando situada en la punta de una península, Constantinopla gozaba de las ventajas estratégicas que no había tenido la vieja Roma, que estaba desprotegida y expuesta. Para mantener alejados a sus enemigos, Constantinopla necesitaría unas defensas formidables a lo largo de su vulnerable acceso occidental. La solución, el sistema de murallas más sofisticado que jamás se haya construido. Hoy las conocemos como las murallas de Teodosio. A pesar de todo, los bizantinos no querían correr riesgos. La nueva muralla mejorada de Teodosio ahora incorporaría una tercera línea de defensa. El primer obstáculo, un foso gigante. Detrás un parapeto exterior. Y después una muralla exterior nueva de 3 metros de altura y 2 metros de grosor.
La última línea de defensa y la más impresionante con mucho sería la gigantesca muralla interior original, completamente reconstruida y anclada en sus 96 torreones gigantes. Cada torre es un pequeño castillo individual, de manera que para conquistar las murallas de la ciudad habría que salvar el foso, la muralla externa y la muralla interna. 3 líneas de defensa y luego conquistar uno por uno estos castillos individuales. Es un sistema sumamente inteligente. Todos los ángulos, todas las posibilidades de la tecnología de la época están cubiertos. Las obras se finalizaron justo a tiempo. Los exploradores de Atila treparon a una colina y se encontraron con la inmensa fortaleza de Constantinopla. Atila nunca entraría en la capital bizantina. La ciudad estaba a salvo gracias a sus murallas. Hubo otras ocasiones en la historia del Imperio bizantino en que los atacantes llegaron hasta las murallas de la ciudad, pero no pudieron avanzar más. Durante 1000 años las murallas de la ciudad salvarían al Imperio bizantino de los ataques de los hunos y los árabes, de los rusos y los turcos. Esta es la muralla de la que todo el mundo ha oído hablar, donde posan todos los presidentes americanos y es visitada por miles de turistas al año. Sin embargo, muy pocos visitantes saben que el suelo sobre el que pisan y las paredes sobre las que graban las iniciales tienen menos años que ellos, ya que se construyeron hace tan solo unas décadas. Pero hay una muralla perdida, muy poco visitada y filmada, que se encuentra justo sobre el horizonte. Esta es la verdadera Gran Muralla China. Comienza en las orillas del Mar Amarillo, se extiende a través de las montañas en dirección norte, atravesando Pekín, y llega hasta el corazón del norte de China. Tiene grandes castillos fortificados y atalayas situadas en los pasos de montaña importantes, por donde los ejércitos enemigos podían fácilmente romper las defensas. Edificada junto a las orillas de algunos grandes ríos, se extiende también a través de desiertos inhóspitos y de altas montañas. Inicialmente está construida en piedra, pero a medida que llega al desierto el material de construcción elegido es el ladrillo. Y finalmente la Gran Muralla termina aquí, en esta solitaria atalaya con vistas al Río Blanco. Es la mayor hazaña de la ingeniería mundial, alcanzando un total de más de 6.400 kilómetros, desde su comienzo hasta su final. Ávila, ciudad fortificada, sorprende por sus murallas. Los 900 años transcurridos desde que fueron levantadas no han alterado su perímetro original de más de 2 metros. A través de sus 9 puertas nos adentramos en un viaje por el tiempo. Barcelona. La ciutat s'escampa en totes direccions i és difícil veure on s'acaba, excepte per la banda del mar, que sembla l'únic obstacle al seu creixement. Però fa 300 anys no era així. La Barcelona de començaments del segle XVIII era molt més petita i els seus límits són fàcils d'endevinar gràcies al contrast amb els carrers de l'Eixample. Amb 35.000 habitants, només ocupava l'espai que ara anomenem Ciutat Vella, tancat per una muralla. L'únic tros d'aquella muralla que encara es conserva és el que hi ha al costat de les drassanes, amb la porta de Santa Madrona, una de les portes que hi havia per entrar i sortir de la ciutat. Veiem l'aspecte que tenia Barcelona des del segle XVI fins al segle XVIII. Les drassanes estaven arran de platja. Al darrere, el Raval era encara una zona d'horts amb molt poques cases. La muralla de mar servia, com és lògic, per defensar la ciutat, però tenia l'inconvenient que impedia veure el mar. Si el volien veure, els barcelonins s'havien d'enfilar al passeig de la muralla que la recorria per dalt de tot. Ens apropem al Pla de Palau, amb la Llotja en primer terme, aquest edifici de color més fosc, amb 5 portes, que tenia un aspecte molt diferent de l'actual.
Al costat, dos edificis que ja no hi són, la casa del governador militar i més a la dreta el Palau Reial, gran i quadrat. Darrere, Santa Maria del Mar. I davant, el Portal de Mar, la porta per on entrava la gent i les mercaderies que arribaven al port. Més cap a llevant, podríem trobar un espai molt ampli, amb alguns edificis de serveis com la duana o la peixateria, i un altre espai amb poques cases i alguns horts. Aquí s'hi feien els torneigs i les execucions dels condemnats a mort. Arran de la muralla de llevant, hi havia uns quants molins de vent per fer farina i més amunt el baluard defensiu de Santa Clara, adossat al monestir de les monges clarisses amb la torre de Sant Joan. Aquest era el barri més actiu de Barcelona i també el més poblat. El 40% dels barcelonins vivia aquí, concentrats en només el 15% de la superfície urbana. Berlín, Checkpoint Charlie, probablement el lloc fronterer més conegut del món. Fins fa 15 anys, aquí s'enfrontaven l'est i l'oest. Era el punt més calent de la Guerra Freda. Avui els turistes s'hi fan fotos amb actors uniformats de soldat de les potències ocupants. L'agost del 1961, Hagen Koch, un jove oficial de l'Stasi, els serveis secrets de l'Alemanya Oriental, va arribar a aquest control amb una missió especial. Aquí, al Checkpoint Charlie, a mi em donen l'ordre de pintar una línia blanca pel mig del carrer des d'aquí, des del final de la casa. La casa és el Berlín Occidental i la calçada el Berlín Oriental. I així pinto. La cama dreta, el Berlín Occidental. La cama esquerra, el Berlín Oriental. D'aquí recte fins a l'altre costat del carrer. Exactament fins aquí. Això és Berlín Kreuzberg i això Berlín Mitte. Exactament aquí hi ha la frontera. I aquesta línia es torna una línia de confrontació entre els tancs nord-americans i els tancs soviètics. Aquests tancs estan a punt de començar la Tercera Guerra Mundial, aquí, a la meva línia. El 1961, les autoritats comunistes de la República Democràtica Alemanya van començar a construir el que anomenaven Mur de Defensa Antifeixista. Es tractava, segons la versió oficial, d'una mesura per evitar hipotètics atacs de l'enemic capitalista. Carretera de Jerusalem a Ramallah. Les obres de construcció del mur d'Israel continuen a bon ritme, malgrat que fa poc que el Tribunal Internacional de Justícia de l'Haia ha declarat que és il·legal i que s'hauria de demolir. Aquí el mur té 8 metres d'alçada i és de formigó. Però la major part dels 250 quilòmetres ja construïts entre Israel i els territoris ocupats són una doble tanca metàl·lica. Per això el govern israelià parla de tanca de seguretat. El seu objectiu és prevenir atacs terroristes contra Israel per part dels palestins. Ja em diràs tu a mi quin efecte positiu té aquest mur sobre la seva seguretat. Qui en vulgui fer una de grossa, no pot venir igualment i fer-la? D'això se'n diu separació racista. Este material que puedes ver aquí
fue material que fue usado durante la guerra de Vietnam y de la primera guerra del Golfo Pérsico. Es material que usaron como pistas de aterrizaje que usó el servicio militar en aquellos países, y ahora lo usamos aquí para la cerca de Estados Unidos. Fa 10 anys que el govern de Bill Clinton va començar a utilitzar material militar per construir una doble tanca de separació entre els Estats Units i Mèxic. Durant aquest temps, el govern dels Estats Units ha invertit 10.000 milions de dòlars per mirar de fer inexpugnable la frontera entre Tijuana y San Diego. Tenemos sensores que están escondidos debajo de la tierra, sensores de movimiento e infrarrojos. Tenemos las luces, obviamente, que iluminan durante la noche, y más importante, los agentes. L'objectiu inicial d'aquest dispositiu, anomenat Operació Guardià, era impedir l'entrada il·legal d'immigrants. Però ara, després de l'11 de setembre, la missió principal dels agents de la patrulla de fronteres, la meitat dels quals són d'origen hispà, és una altra. La misión de la patrulla fronteriza es principalmente de prevenir la entrada de terroristas y de armas terroristas a los Estados Unidos, así como también, como tradicionalmente hemos estado trabajando en prevenir la entrada de personas ilegalmente a Estados Unidos y de arrestar a esas personas que se encuentren en este país de manera ilegal. Una doble tanca metàl·lica de 8 quilòmetres de llarg rodeja completament la ciutat espanyola de Ceuta i la separa del Marroc. Aquesta tanca, de gairebé 4 metres d'alçada, es coneix com el Perímetro. La seva finalitat és impedir l'entrada d'immigrants il·legals.